Hola, ¿qué tal? Hoy les quiero compartir mi reseña sobre el libro Cosas pequeñas como esas de Claire Keegan. Este libro salió en el 2021 y el género es ficción. Este video inicia con una sección que no tiene spoilers por si en dado caso no lo han leído y después le continúo con una sección que incluye un resumen con spoilers y mi reseña con spoilers ya para poder entrar un poco más a detalle pues de lo que pienso de los personajes y también de la historia. El video tiene marcadores para que sepan dónde está cada sección, así que empecemos. Voy a leer la sinopsis para que tengan un poco de más idea de lo que trata. Invierno de 1985, en un pequeño pueblo irlandés, Bew Furlong es un hombre amable y un trabajador infatigable. Vende carbón y madera. Su única preocupación es que a su esposa y a sus 5 hijas no les falte nada. Lleva una vida tranquila y rutinaria hasta que un día, mientras entrega un pedido en el convento del pueblo, se involucra en una situación que le devuelve otra imagen de su pasado, dejándolo en medio de una encrucijada definitiva. Por un lado, seguir su instinto de autopreservación y mirar hacia abajo; por el otro, actuar con coraje y hacer lo correcto sin importar las consecuencias. A través de la historia se encuentran silencios que la gente prefiere mantener, injusticias que nadie quiere nombrar y pues te vas cuestionando qué en realidad significa hacer lo correcto. Me impactó cómo la autora hace que las escenas se sientan como tan cargadas de tensión. Es fascinante cómo lo escribe de tal forma donde ves que hay calma en ciertos lugares en contraste con las terribles sombras que prácticamente se esconden dentro de la comunidad. Y también cómo hace ver como un gesto, por más mínimo que sea, se vuelva como decisivo y cómo también un acto de valentía pudiera hacer que todo cambie. Cada escena está escrita como de tal forma que hace que te despierten ciertas preguntas que normalmente se evitarían. Logra conseguir que uno pare y que empiece a pensar lo que significa realmente actuar con humanidad. Y el final es muy honesto y humano y te deja pensando en cómo serán las cosas ahora. Muchas veces es complicado tomar ciertas decisiones y pues decidimos mirar hacia otro lado para pues evitar lo incómodo, y este libro realmente te deja pensando, reflexionando, recordando pues muchos momentos de tal vez nuestras vidas donde pudimos haber hecho algo pero lo evitamos. Y también hace pensar mucho en cómo la gente puede llegar a vivir pues cargando la conciencia de los actos que ha realizado, de las decisiones que ha tomado. También abre esos sentimientos de empatía y pues la capacidad de reconocer el dolor humano y te hace reflexionar mucho sobre la justicia y lo que significa ser juzgado. La forma en la que la autora lo escribe es muy sencillo, pero también muy preciso y muy detallado, y pues prácticamente te permite imaginar con claridad el lugar donde todo está ocurriendo. Puedes sentir el frío del pueblo. Puedes ver casi cómo son las casas, las calles, puedes sentir pues esa atmósfera navideña sin necesidad de largas descripciones. Yo me sentía como dentro de la escena, viendo cómo son los espacios y también viendo cómo se movían los personajes. Mi calificación en este es 4 porque aunque me pareció una lectura muy poderosa y muy bien escrita, sentí que le faltó un poco de desarrollo en ciertos aspectos. La historia se me hizo breve y directa, lo cual siento que le dio una fuerza, pero también como que me dieron ganas de que profundizara un poco más en ciertos personajes y en ciertos aspectos o situaciones. El desenlace está bien, pero me dejó como con esa inquietud de querer saber más, como que la autora lo escribió como de tal forma para que lo deje a tu imaginación, para que los lectores lo puedan interpretar a su manera. Pero pues está bien, a muchos lectores les gusta eso y eso para nada le quita pues esa admiración de poder transmitir tanto con tan pocas palabras, porque era un libro cortito. Totalmente recomendable, es un libro que te deja como con mucha reflexión e impacto emocional y eso le da mucho valor al libro. Bien, esa fue mi reseña sin spoilers del libro Pequeñas cosas como esas de Claire Keegan, y ahora sí nos vamos a mover a la parte que sí contiene spoilers ya para poder entrar un poco más a detalle. La historia toma lugar en Irlanda en 1985, en plena época navideña.
Bill Furlong, un vendedor de carbón y madera, vive con su esposa y sus 5 hijas, llevando una vida aparentemente estable. Él siempre ha tenido preguntas sobre su origen, específicamente sobre quién es su padre. Fue hijo de una madre soltera y creció bajo el techo de la señora Wilson, que le daba trabajo a su madre y más adelante a él. También estaban en compañía de Ned, que también trabajaba para la señora Wilson. Todos creían que no tendría futuro, pero con la ayuda de su madre y la señora Wilson logró salir adelante. Mientras crecía, él miraba las caras de los hombres para ver si alguien se parecía a él y también trataba de ver si en las conversaciones alguien mencionaba quién era su padre. Antes de casarse, la señora Wilson le dio dinero y la gente decía que era porque uno de sus familiares de la señora Wilson lo había procreado. Estos solamente eran rumores, pero cuando le preguntó a Ned, él también mencionó que posiblemente era hijo de uno de los familiares de la señora Wilson. En su adultez trabajó duro hasta lograr tener hasta trabajadores. Durante la historia él tenía ciertos recuerdos que le habían impactado en su infancia y él los tomaba a consideración para tratar de hacer lo mejor que pudiera para su familia, aunque tuviera el dinero contado. Aileen, la esposa de Furlong, le había comentado que Ned estaba enfermo, por lo cual Furlong un día fue a visitarlo a la casa de la señora Wilson, pero él no se encontraba ahí. Una nueva trabajadora de los Wilson era quien había abierto la puerta y le mencionó a Furlong que él había ido al hospital por su situación. Dentro de esa conversación le preguntó que si Ned era su tío porque se parecía a él. Nunca en sí se confirma quién es el padre de Furlong. Mientras trabajaba en una entrega al convento local, Furlong descubrió a jóvenes explotadas, encerradas y prácticamente olvidadas por la sociedad. Encontró a una joven encerrada, la sacó y la llevó hacia la puerta. La Madre Suprema abrió y lo invitó a entrar. Ahí lo hicieron ver como todo un malentendido. Furlong se sentó, estaba platicando con la Madre Suprema, se llevaron a la joven para que se bañara, se arreglara, regresó la joven y ahí explicó que solamente estaba jugando con las otras jóvenes y que la dejaron encerrada, pero solamente era un juego. Furlong se retiró tomando un sobre que le dio la Madre Suprema por las fechas navideñas y se quedó pensando en esa situación. La gente en la sociedad piensa que es mejor no meterse en cosas donde no están involucrados, pero Furlong decide actuar. Regresa al lugar, ve a una joven encerrada, la saca, le pone pues su abrigo y se la lleva a su casa. Mientras él caminaba hacia su casa con la joven descalza, la gente lo juzgaba. Él decidió hacer lo correcto sabiendo que este acto puede tener grandes consecuencias. Lo que más me gustó del libro fue la humanidad que transmite a través de Furlong. Aunque tuvo una niñez complicada, logró salir adelante, logró hasta tener sus propios trabajadores, logró mantener la humildad, respetar a la gente y sostener a su familia. Me conmovió como en medio de su rutina descubre pues lo que está ocurriendo en el convento y pues se enfrenta a ese dilema de actuar o mantenerse callado. La escena donde encuentra a la joven encerrada y decide ayudarla me pareció profundamente valiente. Fue un gesto que rompió con el silencio y con la indiferencia de toda la comunidad. Lo que siento que le da tanta fuerza al libro es ese contraste entre la vida sencilla de su familia y pues esa dureza de lo que descubrió. También me pareció tan triste que Furlong nunca supiera quién era su padre porque él quería saber y pues me intrigó que la señora Wilson y su madre tampoco le hayan dicho. Realmente me sorprendí cuando Furlong mencionó que la señora Wilson le había dado un sobre de dinero y pues la gente decía que era porque uno de los suyos lo había procreado. Yo estaba pensando que en algún punto se iba a saber y que ese familiar de la señora Wilson pues se iba a dar a conocer y al final pues iban a tener una reunión, Furlong y él o algo, pero que se iban a conocer. Me quedé como con la boca abierta cuando este Furlong había ido a visitar a Ned a la casa de la señora Wilson y una de las nuevas trabajadoras pues le abrió la puerta y le dijo que Ned no estaba ahí, pero que si Ned era su tío porque se parecía a él. Entonces ahí estaba como de que no, Ned es su padre, pues obviamente no se dijo en la historia, pero ya como que más o menos te vas dando la idea, pero pues también está raro que Ned le haya dicho a este Furlong que pues su papá a lo mejor era alguien, un familiar de la señora Wilson. Sí me quedé tipo pensando que a lo mejor la señora Wilson pues consideraba a Ned como parte de su familia y por eso le había dado el sobre porque uno de los suyos lo procreó. Pero también se me hizo un poco raro de por qué Ned no fue a visitarlo
dinero o tratar de averiguar un poquito más de dónde estaba, sabiendo que había muchas posibilidades de que él era su padre. Obviamente Furlong tenía diferentes prioridades por lo que había descubierto, pero pues sí hubiera estado bien que se incluyera eso. Cuando fue a rescatar a la joven y se la estaba llevando para su casa, como que sí me entraron un montón de preguntas, como qué va a pasar con la joven, va a poder mantenerse ahí o alguien se la va a quitar, o qué va a pasar en sí con su familia, qué va a pasar con su negocio, porque mucha gente va a empezar a juzgar. Pero en general se me hizo un acto muy hermoso porque hay la posibilidad de que le vaya a transformar la vida a esta joven. Algo que me impactó fue cómo la gente lo estaba mirando cuando estaba caminando con la joven, como tipo juzgándolo, pero en silencio, como si ayudar fuera como motivo de crítica o como de algún sospecho. Esa mirada colectiva me pareció pues dura porque prácticamente está mostrando lo fácil que es señalar el en vez de ayudar. También me hizo reflexionar en lo que le habían dicho a Forlong, que es mejor tener cuidado, enfocarse en los suyos, en su familia, el en vez de lo que pasa afuera. Entiendo que esas palabras nazcan como del miedo y de la necesidad de proteger lo propio, pero pues también se me hizo como una forma de justificar la indiferencia. El libro deja claro que esa actitud de mirar solo lo nuestro, pues es lo que está ocasionando que las injusticias sigan ocultas. Por eso la decisión de Forlong se siente tan valiente, porque rompe con esa lógica de silencio y egoísmo. Algo que me tocó mucho fue el detalle del rompecabezas de granja de 500 piezas. Me dolió tanto que Forlong no pudiera tenerlo ni de niño ni de adulto, y cuando intentó comprarlo le dijeron que no tenían, como si algo tan sencillo fuera inalcanzable. Lo más triste fue cuando la hija le preguntó que si Santa Claus había ido con él, y pues él le respondió que sí, que le había traído un rompecabezas, pero pues era mentira. Ese momento me pareció tan desgarrador porque está mostrando una herida que él tiene de su infancia, pero al mismo tiempo está mostrando cómo quiere darle esa ilusión a su hija, aunque tenga que inventar un recuerdo que nunca sucedió. Es un pequeño detalle, pero refleja la muestra de carencia, nostalgia y amor que existe en la vida de Furlong. También me llamó mucho la atención cómo Aileen y la señora Kyo pues prácticamente trabajaban sin descanso, terminaban una tarea y luego se pasaban a otra, era como si la rutina no dejara que se detuvieran. Esa imagen me pareció un reflejo de cómo muchas mujeres, tanto en la historia como en la vida real, pues cargan con esa responsabilidad de sostenerlo todo y pues nunca tienen ese lujo de descansar. Es como si el libro quisiera mostrar que el trabajo femenino es constante, invisible y exigente. Y detrás de esa fortaleza también hay un cansancio que rara vez se reconoce. Se me hizo triste cuando Furlong dijo que quisiera que su esposa pudiera descansar. Es como si él mismo reconoce ese agotamiento silencioso, pero pues al mismo tiempo sabe que la rutina y las exigencias no se lo permiten. Me gustó que está escrito con una sencillez tan precisa que realmente sientes que estás dentro de la historia, como si estuvieras en el camino con Furlong en las calles frías de Irlandia. Mientras lo leía me encontré reflexionando sobre el peso de lo que callamos, también en cómo pequeñas decisiones pueden cambiar la vida y cómo la valentía implica no mirar hacia otro lado. Y pues te obliga a pensar en la compasión y la responsabilidad que tenemos frente al dolor ajeno. Este libro refleja también cosas que suceden en la vida real, pues muchas veces sabemos que hay injusticias o que hay sufrimiento, pero pues decidimos callarlo o mirar hacia otro lado para no complicarnos. Leyendo el libro me di cuenta de lo fácil que es acostumbrarse al silencio, pues a esa fachada de normalidad que encubre el dolor. Y pues me dejó pensando que cualquiera de nosotros puede hacer un acto como el de Forlong para pues romper ese silencio con un gesto de compasión. El libro me dejó reflexionando mucho sobre que en el mundo hay muchos momentos donde tenemos que tomar una decisión sobre si somos indiferentes o sobre si actuamos, y en cómo esas decisiones, por más mínimas que sean, realmente pueden marcar una diferencia muy grande.
De calificación le doy 4 porque aunque me pareció una lectura muy intensa y muy bien lograda, siento que necesitó un poquito más de desarrollo en ciertos puntos. Me dejó con ganas de profundizar así un poco más en los personajes y en algunas situaciones. Y a lo mejor que tuviera un cierre pues más firme. Me dejó pensando mucho en qué pasó después de que la joven llegó a su casa, cuáles fueron las consecuencias de esas acciones, si tal vez en algún punto pues se descubrió quién era el verdadero padre de Furlong o si es que si era Ned, si en algún punto se lo confesó, varias cosas. Es como si la autora hubiera querido dejar como gran parte de la historia a la interpretación de los lectores y pues está bien, a mucha gente le gusta eso, pero yo como que sí quería saber. Pero en realidad fueron muy pocas cosas. En realidad, pues este libro es admirable. No muchos libros cortos logran pues vivir esa experiencia y pues en realidad siento que es un libro muy valioso. Furlong me hizo pensar en esas personas que pues aparentan estar bien, sonríen, siguen adelante, progresan, pero pues en realidad en el fondo tienen mucho dolor y guardan muchos secretos. Lo que lo hace especial es que a pesar de esa carga fue valiente y luchó contra lo que pensaban los demás. Enfrentó el peso de las miradas y de los rumores y no mucha gente puede hacer eso. Aileen me pareció una mujer fuerte y constante, alguien que sostiene el hogar con dedicación y con ternura, pero también que tiene un cansancio silencioso que siempre está ahí. En esa época me imagino que era común que las mujeres trabajaran sin parar, que solamente estuvieran enfocadas en su familia y en lo que les correspondía, sin involucrarse en lo que ocurría fuera de su círculo. Hoy en día se reconoce la importancia del descanso y también del equilibrio y sobre todo el valor de las mujeres como voces fundamentales en la sociedad. Las mujeres ya nos sentimos más libres de expresar nuestras opiniones y también de reclamar espacios donde antes se nos negaba. Y eso hace que personajes como Aileen se lean como con una mezcla de admiración y tristeza porque reflejan tanto la fortaleza de su tiempo como las limitaciones que tenían. La señora Wilson me pareció una figura compleja pero fundamental en la vida de Furlong. Fue ella quien le dio un techo, lo incluyó en los regalos de Navidad y pues hasta le regaló un diccionario para que ampliara su vocabulario. Esos pequeños gestos marcaron su camino. Aunque la gente dijera que Furlong no iba a progresar, la señora Wilson estaba ahí para él. Le dio trabajitos para que saliera adelante y pues prácticamente fue la única que estuvo ahí cuando su mamá quedó embarazada. Se sentía orgullosa de Furlong y estuvo para él en momentos clave. Eso me hizo verla como una figura de apoyo y de autoridad, alguien que le dio las herramientas a Furlong para crecer cuando los demás pensaban que no lo lograría. Ned me pareció un hombre sencillo pero con una gran humanidad, alguien que estuvo para Furlong en los pequeños detalles que terminaron marcando parte de la vida de Furlong aunque él no lo supiera. Él le dio un regalo de Navidad, le enseñó a afeitarse, compartió conversaciones con él, compartió canciones y también le dijo que su padre posiblemente era de la familia de la señora Wilson aunque esas palabras no tenían en realidad una verdad absoluta. Creo que si era su papá, a lo mejor le dijo esas palabras para darle confianza, para que no viviera con vergüenza y a lo mejor también porque en su manera pues le estaba ayudando a progresar. De cierta manera, Ned estuvo para Furlong como una presencia constante. Él prácticamente lo sostuvo con gestos y palabras y también le dio esa sensación de pertenencia en un mundo donde las dudas sobre su origen pudieron haberlo marcado de otra manera. Bien, esa fue la reseña del día de hoy del libro Cosas Pequeñas como esas de Claire Keegan. Denle like si les gustó, suscríbanse si quieren ver más videos como este y hasta la próxima.